Ahora sí salió bien, ¿verdad? Ahora sí se pulieron. Qué padre, qué bonito. Pues ya vámonos porque la pastora ya predicó lo que yo traía preparado. Entonces, como dicen que mi frase es ya mero termino, entonces pues ya, vámonos. No, no se crea, pero qué bonito, qué padre que sea hoy el Día del Padre. Y bueno, vamos a festejarlo en compañía del Señor. Acuérdese que Él es nuestro Padre Celestial y lo tenemos que poner siempre en primer lugar. Por eso la palabra nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces qué bueno que está primeramente aquí, y ya de aquí, bueno, pues nos vamos a festejar a nuestros padres en lo terrenal. Y si no tiene un papá que festejar, pues celebre algún papacito que se encuentre por ahí. Y que sea un día de muchísima bendición. Bueno, vamos a la palabra. Pero los anuncios, ¿verdad? Ya estamos muy cerca del Congreso de Jóvenes. Ya estamos muy cerca del Congreso de Jóvenes. Acuérdense que es el día 28 de junio. Compre sus boletos, apresúrese. Si usted es joven, ya dígale a su papá, a su mamá que le ayude con el boleto. Si ya no es tan joven, compre también su boleto. Ha habido gente que se acerca y pregunta si pueden venir, aunque ya no son tan jóvenes. La respuesta es sí, la respuesta es que sí, pero apresúrese porque nada más tenemos 200 lugares y creo que ya andamos como por ahí del 150 de boletaje. No se crea, todavía hay bastante lugar, pero apresúrese y va a ser de muchísima bendición. Viene la profeta Isabel Contreras y ella siempre trae una palabra muy buena de parte del Señor. Los boletos los puede encontrar con Génesis. ¿Sí sabe quién es Génesis? Alias La Güera. Ahí está. Y también con John. Se me hace que le tocó allá estar con los... anda promocionando, ok. Entonces, bueno, ya sabe. Es un muy buen tiempo y va a ser de muchísima bendición. Bueno, también para recordarle que tenemos servicio miércoles 7 de la tarde, domingos a las 11, como el día de hoy. Oración 6 de la mañana los sábados. Y ayer tuvimos una oración de intercesión, de una velada de oración, precisamente para irnos preparando para el Congreso. Fue de muchísima bendición. No se lo pierda cuando haya convocatorias de ese tipo, porque es un buen tiempo para estar orando. Tenemos que recordar que el Señor lo que busca es que podamos ser una casa de oración. O sea, las iglesias tienen que ser casa de oración. No somos teatro, no somos un centro de entretenimiento para venir nada más el domingo un ratito, sino tenemos que venir a orar, a buscar al Señor. Así que no se pierda, cuando haya convocatorias de intercesión, oración, venga, dése la vuelta. De verdad que va a ser de muchísima bendición. Y anoche pues estuvo hermoso, estuvo muy bonito. Y bueno, vamos a la palabra ahora sí. Y vamos al pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22. Porque el mensaje del día de hoy, fíjese, y no fue planeado así, le aseguro que no fue planeado así, pero coincidió. Y no es coincidencia, sino que es una, como decimos, diosidencia. El Señor ya sabía de qué se trataba este rollo y el Señor así lo preparó. Y vamos a este pasaje en Hebreos 11:20 y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Respecto a cosas venideras, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bendito Señor,
Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Y permite, Señor, que la enseñanza y tu palabra que será derramada el día de hoy pueda ser guardada en nuestra mente, en nuestros corazones y llevarla a la práctica, convirtiéndonos, Señor, cada día más en hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que el día de hoy, el tema para el día de hoy se llama patriarcas. Un legado de fe. Usted debe recordar que estamos revisando todo el capítulo 11 del libro de Hebreos y estamos dando una repasada a todos y cada uno de estos héroes de la fe que se encuentran en Hebreos 11. Hemos estado hablando desde Abel hasta Abraham, Sara, y nuevamente la semana pasada vimos la prueba por la que tuvo que pasar Abraham. Salud. Así que, como le decía, esto no fue planeado, pero mire que coincidió que hoy vamos a hablar de los patriarcas. El Señor sí sabía que hoy iba a ser Día del Padre y hoy nos tocó los patriarcas. ¿Y por qué los patriarcas? Porque los patriarcas son los padres de la fe en Israel. Por eso se les conoce de esta manera. Por eso al principal de ellos, que es Abraham, se le reconoce de una manera muy especial, porque es el iniciador de todo este caminar y de toda esta herencia de fe. La misma palabra nos dice que por medio de Abraham es que vamos a ser bendecidas todas las naciones. Pero después de Abraham vienen Isaac y Jacob, que hijos de Isaac eran Jacob e Esaú. Y finalmente pasa esta fe o pasa esta promesa a José y sus hijos. Pero algo bien interesante es que podemos ver que cada uno de ellos tenía que ir pasando esta bendición a su hijo. Ahora, cuando usted lee las escrituras se da cuenta que siempre mencionan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? No dicen el Dios de Sara, el Dios de Rebeca, ni el Dios de cuál de las 4 esposas decimos de Jacob. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no habla la escritura acerca de la mujer, y no lo habla porque sea una palabra machista, ya hemos abordado este tema, sino porque el encargado de transmitir esta bendición y el encargado de transmitir este pacto con el Señor, pues es el varón. Es el varón. Porque el varón es el encargado de la familia. Por eso el varón es la cabeza del hogar. Es el que tiene que establecer las bases de la fe en el hogar. Y cuando no hay un buen patriarca en una familia, cuando no hay un buen legado de fe, se pierde este conocimiento y no hay bendición para las siguientes generaciones. Esto lo podemos ver en el libro de Jueces, cuando una y otra vez se perdía y se iba diluyendo este conocimiento y esta fe en el Señor, porque los patriarcas no comunicaban este mensaje, este conocimiento, esta bendición, y veíamos cómo volvían a entrar en problemas y cómo la sociedad se convertía en un caos. Para mostrarles únicamente un versículo, podemos ver que en Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Significa que si usted no establece una base firme con sus hijos en cuanto a creer en Dios, estos se van a olvidar de Dios. Y si ellos no tienen este conocimiento de Dios, pues tampoco lo van a transmitir a sus hijos y los hijos de sus hijos. Se pierde, se diluye este conocimiento. Eso significa que podemos tener generaciones que van a crecer sin el conocimiento de Dios. Y usted puede asomarse allá afuera y se da cuenta que eso es lo que está pasando.
¿Cuánta gente nos encontramos en la calle que no conoce a Dios? Que viven bajo la ley de la selva. Ayer íbamos en un trayecto ahí en el periférico de la Juventud y veíamos cómo la gente se violenta, pero de una manera increíble. Increíble de veras. A mí no me había tocado ver tanta situación de ese tipo. En un trayecto relativamente corto, por lo menos nos tocó ver 2 o 3 pleitos así entre carros y haciéndose señas entre carros ahí en el periférico. De veras, es increíble. ¿Por qué? Porque la gente cada vez es más intolerante y la gente cada vez conoce menos de Dios y se acerca menos a Dios. Y le damos prioridad a muchísimas cosas. Le damos prioridad a todo menos a Dios. Por eso yo les repito cada vez cuál es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No quiere decir que lo demás no lo haga o lo deje de hacer, pero siempre que se atraviesa algo para celebrar o para hacer, o que decimos, es que tengo un compromiso, ¿verdad? Que siempre decimos así. Dejamos a Dios para después. Y ese es el colapso más grande que puede tener una sociedad en el mundo. Porque cuando no conocen a Dios, la familia empieza también a colapsar, porque es una familia sin Dios. Y es una familia que muy probablemente no va a tener futuro. Y si tenemos familias destruidas, familias problemadas, destruidas, pues vamos a tener un país también destruido. Porque el reflejo de la familia es también el país. ¿Lo había usted pensado? Si tenemos caos en la ciudad y tenemos caos en el estado y tenemos caos en el país, es porque es un país que no tiene a Dios. Y somos muy idólatras, a nivel país, estoy hablando a nivel país. Pero es una idolatría que no nos acerca a Dios. No importa quién gobierne, no importa quién esté sentado ahí en la silla presidencial. Si la sociedad no conoce a Dios, esa sociedad va a fracasar. Así que vivimos días donde la sociedad está fracasando porque no ha habido una transferencia de conocimiento de Dios. Donde estamos viviendo tiempos donde la paternidad también se está volviendo en un outsourcing. ¿Sí sabe lo que es outsourcing? ¿Sí? ¿Qué es un outsourcing? Cuando usted... exactamente. Cuando usted contrata a otra compañía o contrata un servicio porque usted no lo quiere hacer. ¿Sí me estoy explicando? Ese es un outsourcing. Y eso estamos haciendo en la paternidad. Estamos dejando de la educación de nuestros hijos a mucha gente que nada tienen que ver con nosotros, con nuestra familia. Usamos de outsourcing a la escuela, usamos de outsourcing a algún familiar, a los abuelos a veces, que sería lo mejor, pero usamos de outsourcing también la iglesia, que también podría ser bueno, pero usamos muchas cosas de outsourcing y no nos tomamos el tiempo y no queremos tomar la responsabilidad de educar al chamaco. Y mire, y se lo voy a decir así y no estoy diciendo, no lo voy a decir con dedicatoria, no hay dedicatoria en esto. Pero quien lo tenga que escuchar, lo va a tener que escuchar. Si tenemos niños ingobernables es porque los papás no los han sabido gobernar. Así se lo digo. Porque los niños siempre han sido vagos, Y si no me cree, pregúntele al hermano Juan, pregúntele a los varones cuando tenemos reuniones de varones, las aventuras que platican cuando vivían allá en Valsequillo, en Tejoloca, también eran vagos. También eran vagos. O sea, no es algo que, es que ahora son tediacheros. No, siempre ha sido igual. Sí, Jaime menos porque era Valsequillo. Pero siempre ha sido igual. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que ahora los niños vengan con un aceleramiento diferente. No es cierto. Más bien los papás son los que no están rigiendo su educación, igual como lo hicieron antes o como sucedió en el pasado.
o como lo hicieron nuestros papás. ¿Sí me estoy explicando? Cuando yo era niño, mi mamá volteaba a verme así con rayo láser en la mirada. Y yo ya sabía que se había enojado y yo me quedaba quieto. ¿Sí me estoy explicando? Porque ya sabíamos por dónde mascaba la iguana. Y ahora los niños van y retan al papá. Y no solamente lo retan, sino que los papás le echan la culpa a quien sí le quiere decir: "Ey, tranquilo, no corras porque se va a enojar el pastor. Espéreme, el malo voy a ser yo". O sea, no corras porque no debes de correr y te vas a sentar aquí y vas a hacer esto así. Punto. No porque se enoja el pastor, se enoja la pastora. No. Después nosotros somos los malos. ¿Sí me estoy explicando? Y eso está pasando en nuestra sociedad. Pero bueno, este fue un preámbulo. Porque se tenía que decir y se dijo. Pero cuando no conocemos de Dios, pues todavía la cosa se pone más peor. Todavía la cosa se pone más difícil. Porque estamos teniendo generaciones completas que no están conociendo a Dios. Y ahí le va otra. Estamos generando generaciones en la iglesia que no tienen a Dios. Los tenemos ahí aparte. Cuando están chiquitos está muy bien, porque de alguna manera también se les está ministrando, también se les está enseñando y también se les está llevando al Señor. Pero cuando ya llegan a cierta edad, ya un poquito más grandecitos, ya hay que traerlos y tenerlos aquí sentados. Le voy a decir por qué. Salen de allá de educación cristiana a los 11, 12 años y tienen que venirse a sentar aquí y no se sienten parte de la iglesia. Y luego ahora con el chisme, bueno, no es chisme, con la onda esa de que si no trae el celular en la mano, ay, estoy aburrido. Pues no. Entonces por eso se van de la iglesia, por eso no se quedan en la iglesia. Y nosotros como papás, sí, mijo, allá quédese. Yo también lo he hecho, no le digo que no. No debe ser así. No debería ser así. Y seguimos así. Ahora imagínense, si no estamos gobernando a esos hijos, imagínense los hijos de esos hijos. Estamos empezando a generar, ya las tenemos aquí, generaciones como las del libro de Jueces. Porque nuestra responsabilidad es dejar un legado a nuestros hijos. Pero no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual. ¿Qué es un legado? Pues legado es dejarles algo. Normalmente pensamos mucho en dejarles algo físico, algo económico. Siempre andamos, nosotros los mexicanos somos muy de las casas, ¿verdad? Siempre que pensamos en dejarle algo a los hijos, pensamos en las casas. Porque somos muy arraigados, ¿verdad? Somos muy de raíces a las casas. Y lo digo así porque usted va a una cultura como la norteamericana y ellos no tienen ese arraigo con las casas. Ellos sin ningún problema venden y luego se compran otra aquí, o venden y se van a Valsequillo, o venden y se van a Nueva York, o venden, así lo hacen los americanos. Pero aquí en México es mi casa y de aquí no me van a sacar hasta que vaya con los pies por delante, ¿verdad? Tenemos ese apego y no está mal, tampoco no le digo que esté mal, no está mal, no me malentienda, pero me refiero que cuando pensamos en dejarle algo a los hijos, pensamos en lo físico, en la casa, en el carro, dinero, una cuenta, una herencia, un seguro de vida. Pensamos en eso y está bien también. Tampoco no está mal, está muy bien. De hecho, si lo tiene y ya lo pensó, se lo celebro, qué bueno. Pero siempre dejamos de lado lo espiritual. ¿Qué le va a dejar espiritualmente? ¿Cuál es la herencia espiritual que le está dejando? Y eso es algo que dejamos siempre pasar.
Nos esforzamos mucho para que hagan una carrera, para que estudien una licenciatura, una ingeniería, y los apuramos y los levantamos y los empujamos y los llevamos a la escuela, ¿verdad? ¿Verdad que no le gusta que falten a la escuela? ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados de que saque una carrera, una licenciatura, que termine la prepa, la secundaria, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero cuando se trata de venir a la iglesia, esa es la herencia espiritual. Cuando se trata de venir a la iglesia, ¿qué hacemos? No se levantó, no, hay que se quede, no pasa nada. No quiere ir, que no vaya, no pasa nada. En lugar de decirle al padre parece regaño, ¿verdad? No se asuste, así hablo yo a veces. Tenemos que dejar también un legado espiritual. Es una cuestión de fe. Tenemos que transferir también esa fe. Tenemos que transferir también ese gobierno, ese pacto con el Señor. Por eso los patriarcas decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque se transfería no solamente una bendición, sino se transfería un pacto que tenían que guardar con Dios. Era un pacto que se tenía que guardar, eso era lo que se transfería. Por ejemplo, Adán y Eva, cuando caen en pecado, porque se rebelan delante de Dios al no ser obedientes, transfieren también una maldición, y en esa maldición caen sus hijos, porque Caín termina matando a Abel. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando hay algo espiritual en nuestra vida, también eso está usted transfiriendo. Tenemos que dejarles un legado espiritual, pero tenemos que sobre todo dejarles un legado de herencia delante del Señor. Porque el pacto es una herencia que usted va a transmitir de generación en generación. Y cuando usted tiene un pacto con Dios, tiene un blindaje para su familia, para que su familia pueda seguir siendo bendecida. Es una cobertura que usted le va a dejar a su familia y a sus hijos, para que ellos puedan seguir viviendo con una bendición de parte del Señor de generación en generación. Pero actualmente tenemos generaciones completas, niños, muchos niños que no tienen una cobertura espiritual, porque los papás no tenían una cobertura espiritual, porque los papás tampoco no fueron educados con el conocimiento del Señor. Por eso la gente se preocupa por un testamento en lo físico, porque pues son cosas tangibles que tienen ahí en sus manos, pero los dejan sin nada espiritualmente. Pero bueno, el decirles que los dejan sin nada espiritualmente, estoy exagerando un poquito, porque le voy a decir una cosa. No solamente le transfiere o no le transfiere nada espiritualmente, sino que sí le transfiere. Porque si usted está enredado, envuelto en algún pecado generacional, aunque usted no quiera, también eso le está transmitiendo al chamaco. ¿Sí me estoy explicando? Si usted no tuvo la oportunidad de conocer más de Dios, de arrepentirse delante de Dios y de vivir en un pacto delante de Dios, no le va a transmitir solamente eso, sino que también le va a transmitir todo lo que usted hizo en contra de Dios, porque es una transferencia espiritual. Mire, para explicárselo un poquito mejor, es como cuando usted va al doctor, y esto ya es un ejemplo que he puesto varias veces. Usted va al doctor y le dice al doctor, a ver, ¿algún familiar con cáncer? Ah, pues que sí. ¿Algún familiar con diabetes? Ah, sí. ¿Un familiar con eso? Sí. ¿Sabe por qué el doctor le pregunta eso? Porque usted o sus hijos, si hay esas enfermedades en la familia, también su hijo es muy propenso a que esa familia lo tenga, porque es una transferencia genética. Pero también en lo espiritual hay esa transferencia genética espiritual. En su familia ha habido divorcios,
Cling, ¿verdad? En su familia ha habido adulterio. Cling. En su familia ha habido incestos. Cling. En su familia ha habido, y cuéntele, ¿verdad? El pecado que le guste. Más bien que no le guste. ¿Sí me estoy explicando? También eso se transfiere. O sea, también eso le va a dejar a sus hijos, no nada más la guapura. También eso se transfiere. Pero cuando usted transfiere un pacto delante de Dios, algo que usted ya se comprometió con Dios y que usted ya está a cuentas con Dios y tiene cobertura de parte de Dios, eso también le está transfiriendo. Es como dejarle usted en su testamento una sombrilla, un paraguas a su hijo para que se tape del sol, para que se tape de la lluvia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le transfiere ese pacto, es como si tiene esa sombrilla que va a evitar que se moje o que le dé demasiada vitamina D del sol. Porque mire, en nuestra sociedad actual llueve, pero llueve a cántaros maldad. Llueve secularismo, o sea, estamos seculares hasta acá. Llueve consumismo. No puede traer 5 pesos en la bolsa porque ya anda pensando en que se los va a gastar. Y dígame si no es cierto. Este fin de semana fue fin de semana de quincena y le aseguro que como ayer vi los centros comerciales abarrotados, a lo mejor ya ahorita anda como que pensando cómo le va a hacer el resto de la quincena. ¿Sí o no? Llueve inmoralidad. Y mire, hay muchas definiciones de Dios actualmente. Y si sus hijos no traen ese paraguas, se van a mojar. Porque a veces pueden traer esa cobertura espiritual de los papás, pero no abren el paraguas a los hijos. Si no se les ha estado insistiendo, si no se les ha estado empujando, no van a abrir el paraguas. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Que los papás teníamos y tenemos, y digo teníamos porque si acaso ya tenemos hijos grandes y no lo hicimos como debe de ser en su momento, pues tenemos la oportunidad de enseñarles ese pacto con Dios y que no se aparten de ahí. Por eso la Escritura habla de que hay que enseñarle al niño en pequeño para que de grande no se aparte. Y si de grande se está apartando, algo falló, algo pasó. O fuimos muy laxos, muy ligeros, o de plano nunca transferimos nada. De plano nunca transferimos nada. Por eso Josué, usted conoce este pasaje en Josué 24, dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, se lo estoy parafraseando, ustedes háganle como quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así de sencillo. Porque tenemos que dejar esa herencia espiritual a nuestros hijos. Estamos viviendo en una cultura donde todos los papás buscamos que nuestros hijos sean exitosos, pero estamos dejando de lado el fundamento espiritual. No estamos fortaleciéndolos espiritualmente. No estamos poniéndoles buenas bases espirituales. Con el hecho de que, déjenlos, que son jóvenes. No, o sea, los estamos dejando como chino libre. Porque no nos preocupa tampoco a nosotros el fundamento espiritual. Y sí nos enfocamos en su carrera, en su profesión, pero acerca de Dios, de su fundamento espiritual. Porque nosotros como padres tenemos que dejar una base sólida y confiar que Dios los va a estar también moldeando y trabajando. Porque si hablamos de una herencia, pues es un legado que tenemos que dejar. Que ellos también se involucren en esa bendición con el Señor. Mire, en el antiguo pacto, y lo vemos con Jacob e Esaú, ellos peleaban por esa bendición. Y podemos leer ahí la historia de ellos y nos damos cuenta cómo Esaú lloró
porque Jacob le ganó la bendición. No me voy a meter a predicar ahorita de esa situación de ellos dos, de Jacob y Esaú. Usted ya más o menos la debe conocer. Pero Jacob recibe la bendición. Esaú, cuando se da cuenta que Jacob recibió la bendición, fue y le rogó al papá que también le bendijera. Y no solo le rogó al papá, sino que lloró, porque el papá le dijo: no, es que ya bendecí a tu hermano, ya tú te la perdiste. Que sí lo bendijo finalmente también, pero no de la misma manera, no le transfirió ese legado espiritual. Por eso decimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no decimos el Dios de Abraham, Isaac y Esaú, ¿verdad? Esaú. Jacob ganó esa bendición. Y de ahí, de esa bendición, se desata una pelea tremenda. Una pelea tan grande que Jacob tiene que salir huyendo porque Esaú lo amenazó de muerte. Quería verdaderamente matarlo porque le arrebató esa bendición. Ese pacto es muy importante para el pueblo hebreo. En Deuteronomio 29:9 dice: y guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Por qué cree que yo insisto tanto que tenemos que ser hacedores de la palabra? Porque de nada nos sirve conocer toda la Biblia si no la ponemos en práctica. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para prosperar en todo lo que hagamos. Y luego nos andamos preguntando: ¿y por qué me va tan mal? ¿Y por qué no prospero aquí? ¿Y por qué no prospero acá? ¿Qué cree? Deuteronomio 29:9. ¿Verdad? Así que lo más grande que usted le puede dejar a sus hijos es el favor de Dios. Y ahorita la pastora lo decía en la administración: en vano trabajan los edificadores. O sea que si su hijo salió de ingeniero y arquitecto, pero no tiene a Dios, en vano trabajan los edificadores. De cualquier carrera, ¿verdad? Pero le dije eso para poderlo entender de acuerdo a como lo dice la palabra. Pero si el Señor no cuida la ciudad, en vano están ahí velando, ¿verdad? Los guardias, los centinelas. O sea que aunque su hijo saque una licenciatura, maestría, doctorado, si no tiene la bendición del Señor, pues no tiene asegurado nada. Ahora usted podrá decir: pero yo conozco muchos arquitectos, ingenieros y demás que les va muy bien y no están con Dios. Sí, pero quiere que le diga algo. El enemigo bendice económicamente más rápido que Dios. Más rápido. ¿Y por qué cree que lo hace? Para que no se acerquen a Dios. ¿Cuál fue una de las tentaciones de Jesús en el desierto? Arrodíllate delante de mí y mira, ¿ves todos esos tesoros que están allá? ¿Qué le dice? Van a ser tuyos. Mentira del diablo, pues si todo lo que hay en la tierra es de Jehová. Pero a veces por esa necesidad y esa urgencia, ¿qué cree? Pues caemos, ¿verdad? Caemos. Entonces mucha gente que en su corazón es más importante hacer dinero, hacer una profesión, trabajar, pues es bien fácil que Satanás le ponga un anzuelo. Bien fácil. Por eso tenemos nosotros como padres que pasar esa bendición del Señor a cada uno de nuestros hijos. Va a haber muchos niños que tal vez nunca tengan a alguien que ore por ellos, que les impongan manos en oración, que les transfieran un pacto, que les transfieran bendición. Y también, aunque tengan el papá en lo físico, si el papá no conoce de la fe y de la bendición, pues ¿qué va a transferir?
Porque cuando no hay transferencia de bendición, lo que normalmente ocurre es que hay caos. Hay caos. Y usted lo puede ver. Cuando un papá no está presente en casa, normalmente hay caos. No está alineada la familia como debe de ser. Porque su hijo está esperando una bendición del padre, pero si el padre no está ahí, créame que va a haber alguien más preparado para bendecir a ese hijo. Y le estoy hablando del enemigo. Le estoy hablando de Satanás, que es el que va a estar ahí como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? Hoy leímos Hebreos 11, 20 y 22, que nos habla de estos patriarcas. Pero en el versículo anterior, en Hebreos 11, 19, que fue parte de lo que vimos la semana pasada, que veíamos la prueba que tuvo Abraham con Isaac, decía de esta manera: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿A qué se refiere con este sentido figurado? Si usted recuerda la historia que vimos la semana pasada, el Señor le pide a Abraham que entregue a su Isaac. Y algo bien interesante, y creo que hoy es un buen día para analizar esa parte, al menos rápidamente. Isaac se levanta junto con Abraham para ir a darle holocausto a Dios. Pero usted nunca ve a Isaac diciéndole: papá, hoy es domingo, ¿por qué me levantas tan temprano? ¿Verdad? Lo lleva también al viaje y le dice que van a adorar al Señor. Llegan donde ya Abraham sabe que es la montaña, el cerro donde van a subir. Y le dice a los siervos: espérenme, el niño y yo vamos a subir a adorar al Señor. Y tampoco Isaac vuelve a decir: ¿cómo que vamos a ir a adorar? Qué aburrido, allá no hay wifi. ¿Verdad que tampoco lo vemos decir eso? No solo eso, sino que dice la Escritura que Abraham carga la leña encima de Isaac. O sea, ¿quién carga la leña? Isaac. Y tampoco le dijo Isaac: papá, no manches. Digo, así hablan los chavos ahora, creo. No manches, está bien pesado esto, ya me cansé. ¿Cómo voy a subir y luego cargando la leña? No. ¿Verdad? Y luego llegan, acomodan las piedras. Bueno, ahí a lo mejor no nos aclara mucho la Escritura, pero vamos a suponer que lo hace Abraham. Pone la leña. Acto seguido dice que amarra a Isaac. Y no vemos tampoco a Isaac diciendo: papá, ¿por qué me amarras? ¿O por qué me vas a amarrar? No, no me andes amarrando. Es más, yo ya me voy, le voy a decir a mi mamá que me quieres amarrar. Digo, ¿cómo reaccionaría un joven ahorita? No, ¿por qué me quieres amarrar? ¿Estás loco? O sea, hasta loco nos dicen, ¿verdad? Tampoco lo vemos quejándose de eso. Y luego lo amarra y lo sube ahí Y tampoco vemos que pataleó, ni corrió, ni nada. Ni luchó, ni se agarró a decir de cosas, porque luego los jóvenes piensan que saben más que uno, ¿verdad? Y hasta lo regañan a uno y le dicen como si uno no supiera, pero uno nomás los escucha. ¿Verdad? Ya estaba joven, ya estaba grandecito. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que en todo momento Isaac fue muy obediente. En todo momento Isaac confiaba en el papá. En todo momento Isaac sabía que lo que iba a suceder estaba bajo el control del papá. Porque así fue creciendo los primeros años y así él vivió bajo el gobierno de ese papá. Y así aprendió a vivir. Por eso cuando dicen sentido figurado es cuando
le está mostrando algo espiritual. Pero Abraham sabía que algo iba a suceder de parte del Señor. Y ya en el Nuevo Testamento nos muestra, ¿verdad?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo que vence a la muerte. Por eso Abraham pensó que iba a regresar su hijo, aun y cuando él lo tuviera que sacrificar. Pero no solamente recibió eso, sino que recibió la bendición. Así que cuando él recibe la bendición es porque fue obediente a la voz de Dios, Abraham, e Isaac fue obediente a la voz de su padre, que estaba sometido a Dios. ¿Sí nos vamos entendiendo? ¿Qué quiere decir? Que si usted como padre de familia es obediente a Dios, usted tiene que transmitir esa obediencia a su hijo. Pero si usted no es obediente a Dios, va a ser muy difícil que transmita esa obediencia al hijo. Y a veces, aunque usted le modele esa obediencia al hijo, pues igual a veces va a haber hijos que son un poquito más rebeldes. Pero usted tiene la obligación de transmitir eso, de modelar eso al menos. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando un sí sea sí y cuando un no, pues sea no también. Porque mire, si nos seguimos reflejando en la historia de Abraham, ¿se acuerda que Abraham, cuando se encuentra con Abimelech y que no quería que le quitaran a su esposa, la jovenzuela bella de 90 años, llamada Sarai, ¿qué dijo el Abraham? Es que es mi hermana. ¿Verdad que lo dijo? Porque le dio mello que lo fueran a matar para quitarle a la mujer. ¿Qué cree? A Isaac le pasó igual. Si usted revisa el capítulo 26 de Génesis, se da cuenta que también Isaac andaba por la misma región y se encuentra también con Abimelech. No se confunda, no es el mismo Abimelech. Así se le decía al rey de esa región. Por eso es Abimelech con Abraham y luego es Abimelech con Isaac. Pero también el otro Abimelech, ya en la época de Isaac, le dice, oye, ¿por qué no me dijiste que Rebeca sí era tu mujer? Igual que Abraham. Y le dice Isaac, es que también me dio miedo que me fueran a matar. ¿Por qué le estoy platicando esto? Para que podamos entender esto que le dije hace un momento, que si no les transfiere usted a sus hijos la bendición, el pacto de Dios, pues también lo negativo se lo va a transferir. ¿Sí me estoy explicando? Y si usted está envuelto en pecado, en pornografía, en cosas de pecado, yo sé que aquí no hay de eso, pero si acaso, ¿verdad? Eso también se le va a transferir al hijo. Y la mejor manera de blindar al hijo para que no caigan, no tropiece, como dice el salmista, tropecé de nuevo y con la misma piedra, pues tiene que blindarlo con esa protección, ese pacto con el Señor. Así que a usted le conviene estar a cuentas con Dios para que no transmita también todo eso que usted trae como herencia espiritual. Isaac también cometió muchos errores y no solo errores, sino horrores, igual que Abraham. Pero transmitieron la bendición. A veces cometemos el error de que amamos tanto a nuestros hijos que a veces queremos hacer cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, Jacob, y les sigo hablando de estos personajes. Por ejemplo, Jacob amaba tanto a Esaú, no que no amara a Jacob, no me atrevo a decir que no amara a Jacob, pero amaba tanto a Esaú porque Esaú se parecía o le caía bien como él era. Como Esaú era más rebelde, más aventurero y le gustaba la cacería pues como que Jacob le gustaba eso y amaba a Esaú y quería darle la bendición a Esaú, pero la instrucción de parte de Dios es que la bendición fuera transmitida a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob sí tenía un entendimiento de Dios y Esaú no.
Sí conocía de Dios, pero no estaba comprometido con Dios como se comprometió Jacob. Ahora, dato curioso, Dios quería que le transmitiera la bendición a Jacob. Y si usted analiza la vida de Jacob, tampoco no era una dulce palomita, o ¿cómo se dice? No era tampoco así. Fíjese, nomás para darle unos datos. Jacob tuvo 12 hijos, con 4 mujeres diferentes. Jacob era muy tranza, como decimos en la actualidad, era muy manipulador, era tramposo, y precisamente eso significa su nombre. Dentro de la familia de Jacob había terror, había abusos, había violaciones, incesto, vendieron a su hermano. O sea, era una familia con bastantes problemas. Pero aún así transfirieron el pacto, y la voluntad de Dios es que ese pacto fuera transferido a Jacob. Así que la buena noticia es que aunque hayamos fallado en nuestra juventud, aunque hasta ahorita sintamos que hemos fallado con nuestros hijos, todavía se puede corregir. Esa es la buena noticia. No se dé por vencido. Todavía se puede corregir. Todavía podemos heredar más de Dios si nosotros nos comprometemos más con Dios. Y así lo hizo Jacob, dice el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Cuando Dios te da nietos, te está dando una segunda oportunidad de corregir lo que pudiste haber hecho mal con tus hijos. Y te lo digo así por si alguno de nosotros ya no tenemos hijos pequeños, bueno, pues tenemos la oportunidad ahora de impactar a los nietos. Y es una muy buena y muy grande oportunidad. O sea, no te quedes en que no, pues ya ni modo, no, ahora hay que impactar a los nietos. Que el papá anda perdido por allá, bueno, véngase hijo, yo sí lo llevo a la iglesia. Así de esas. Claro, a la manera de lo posible el papá también jáleselo, pero si no, el nieto, la nieta, tráigaselo. Porque no puede permitir que sus generaciones se empiecen a perder por esa falta de conocimiento de Dios, por esa falta de pacto con Dios. Por ejemplo, José, podemos ver que no tenía todo lo que su papá y su abuelo tuvieron en cuanto a una herencia equivocada, pero al final también llegó a su vida viendo la mano de Dios. José creció en otra cultura, pero en todo momento siempre vio también la mano de Dios. Por eso versículo 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué les dijo José? Cuando se vayan de aquí, de esta tierra, llévenme, aunque nada más queden los huesitos. Eso llévense mis huesos, porque no quiero quedarme en esta tierra. Quiero llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque esa era la promesa. Y mire, Abraham no tuvo la tierra prometida. Jacob tampoco tuvo la tierra prometida. Obviamente Isaac tampoco. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron ver la tierra prometida. Y le voy a decir algo más, ni José. Por eso José les dijo, cuando se vayan de aquí, llévenme. Ahí de donde me tengan, sáquenme y llévenme con ustedes. Lo único que estos hombres tuvieron fue una promesa. Quiere decir que nuestra confianza en Dios debe de ser tan grande y tan fuerte que tenemos que creer en esa promesa. Y aunque esa promesa se tarde un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, usted tiene que estar firme en esa promesa. No se dé por vencido. Tenemos que mantener esa enseñanza de generación en generación. La promesa de Dios está viva, pero nosotros también tenemos que mantenerla viva. Y mire, Dios a lo mejor no nos va a entregar la promesa completa, pero nos va a ir dando pequeñas victorias para mostrarnos que la promesa está vigente.
Es como cuando usted se va a retirar y va y tramita su retiro. No le dan todo el dinero completo, ¿verdad que no? Va usted y hace su trámite de jubilación y le dan una cantidad y le dicen, ay, por mes te voy a ir dando lo demás. ¿Verdad que así lo hacen? También así Dios de alguna forma lo hace, porque a lo mejor no te va a dar la promesa completa, pero te va a mostrar cosas que van a hacer que tú te mantengas firme en esa promesa. Que te va a decir, mira, estamos en lo dicho, no te voy a entregar todo aún porque no es tu tiempo, pero te voy a estar dando victorias y te voy a estar mostrando que yo estoy contigo, que tú sigues conmigo, que estamos tomados de la mano y que estás dentro de este pacto, de esta bendición. Así que vemos como Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos son hombres, todos ellos son varones. Lo que significa que los encargados de pasar la bendición, varones, somos nosotros. Los encargados de pasar el pacto con el Señor somos nosotros. Si usted revisa en la Biblia, todos los pasajes relacionados con la educación de los hijos están enfocados en los padres. Por eso Pablo en Efesios 6:4 escribe y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. ¿Cómo? Disciplina y amonestación del Señor. Padres, eduquen a sus hijos. El hombre es el responsable de la educación. Es responsabilidad del varón. Así como también del varón es la responsabilidad de la familia. Por eso cuando cayeron en pecado Adán y Eva, a quien llama el Señor a rendirle cuentas es al varón. Por eso le dijo, Adán, ¿dónde estás? No les dijo, a ver, Adán y Eva, vengan, ¿no? O a ver, Eva, ¿por qué le diste al viejo que mordiera la manzana? No, ¿verdad? Le habla al varón, porque el varón es el responsable. Y por eso Satanás se empeña tanto en que los varones no vengan a la iglesia. Por eso usted puede ver muchas iglesias llenas de mujeres, pero con una carencia muy grande de varones. Pero quien transfiere el pacto es el varón. Así que no se preocupe, no solamente de lo económico, sino que tiene usted que preocuparse también por lo espiritual, por lo que hay dentro de ellos, de sus corazones, en sus vidas. Y me atrevo a decirle que lo que usted le deje como legado espiritual es aún más grande, más poderoso y más duradero que lo que le pueda dejar económicamente. Porque si tiene lo espiritual, si tiene ese pacto con Dios, lo tiene todo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por último, solteros, si son solteros aquí algunos, que yo sé que sí, usted tiene que trabajar por alcanzar la mayor cantidad de niños y jóvenes. Deje huella, deje un fundamento sólido de bendición, de fe. Y sobre todo prepárese para que cuando pueda casarse y tener familia, que el Señor se lo permita, usted pueda ser esa cabeza de hogar y ese padre de familia que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que, varones, no fue regaño, créame que no fue regaño. Es una exhortación. Es una porra, un ánimo para que cada día nos esforcemos más en dejar un buen fundamento para nuestros hijos y poder heredar un pacto con el Señor, un pacto con Jesucristo,
un pacto de bendición que créame que va a ser más útil para la vida, no solo de los hijos varones, sino para toda su familia. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú eres ese Padre perfecto, ese Padre eterno, ese Padre creador y poderoso. Y es por eso, Señor, que hoy queremos pedir de tu bendición sobre cada uno de estos varones. Que cada uno de ellos reciba de parte tuya el perdón de sus pecados. Que puedan recibir también, Señor, de tu Espíritu Santo. Y que ellos a su vez puedan dar buenas cuentas de sus hijos, de sus familias, de sus esposas, cuando llegue el momento de estar en tu presencia y que tú les pidas cuentas de lo que hicieron mientras se encontraban aquí en la tierra. Te doy gracias por sus vidas, los bendigo en tu nombre. Te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.